Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Estamos aquí, hermano, nuevamente para compartir la palabra de Dios. En esta hora, antes de empezar este tema muy importante, que ha sido un tema de muchas discusiones a través de los años entre el pueblo de Dios. Hoy vamos a hablar de las lenguas, el origen de las lenguas, o prácticamente los idiomas. O sea que los idiomas son los medios de comunicación entre un pueblo y otro. ¿Qué lo diferencia? El lenguaje. Hay idiomas que el hombre ha creado a través de los años, no se han entendido, no se han comprendido, y por lo menos haciendo juego de palabras, más o menos lo que quiere decir, así han surgido otros idiomas por no entenderse. Pero vamos a hablar hoy sobre el origen de las lenguas, y esto lo encontramos nosotros en Babel, en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 26. Pero vamos a hacer una oración primeramente, hermano, para que el Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos ilumine con su sabiduría. Amado Dios, Elohim, Dios invisible, creador de todo cuanto existe en el universo, a ti en esta hora clamamos, pidiéndote en esta hora tu presencia, tu gloria, la unción de tu Santo Espíritu, para que en esta hora nos ilumine desde lo alto, dándonos el conocimiento, la comprensión, ayudándonos, Dios Padre de la luz, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a despertar nuestra conciencia. Ayúdanos, Dios, cada día a limpiar nuestra mente, a limpiar nuestro corazón. Asimismo, despertando nuestra conciencia, oh Dios, para que seamos aptos para captar el significado de cualquier palabra, oh Dios, el hondo significado de lo que usted, Padre, nos quiere revelar a través de tu palabra. Te pedimos que nos ilumine, Padre de la luz, con el conocimiento de lo alto, dándonos el discernimiento de tu palabra, ayudándonos a despertar cada día en nuestro interior las facultades que tú has puesto en nosotros. Pero ayúdanos a darnos el conocimiento necesario para nosotros, Dios, poder encaminarnos en este camino de la luz. Te lo pedimos conforme a tu gracia y tu voluntad, en nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén y amén. Pues como le decía, hermano, vamos a hablar en esta noche. Que Dios los bendiga grandemente a todos los hermanos que se encuentran en República Dominicana y todos los países que están conectados en este canal, hermano. El tema de hoy es un tema de mucha importancia y vamos a hablar de él en octavas superiores. Así como las notas musicales son 7, tienen octava. Vamos a hablar de las lenguas en octavas superiores. Y lo vamos a hacer en dos partes, porque vamos a hablar del origen de las lenguas y después entonces vamos a echar más adelante, entrando en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Pero vamos a hacerlo en dos partes para hablar del origen de las lenguas. ¿Y dónde nosotros encontramos esto? En Génesis capítulo, vemos aquí Génesis capítulo 11, versículo 1 al 26. Vemos acá, hermano, que después que el pueblo de Israel, o el pueblo de Dios, por decir, porque todavía el pueblo de Israel no existía, perdón por la palabra,
cuando después de la inundación, cuando Noé, que el pueblo salió, los hijos de Noé se dividieron en diferentes grupos. Los hijos de Noé, los descendientes de Can, los descendientes de Hasel, Can, Se y Jafé, ¿verdad? Fueron los tres hijos de Noé. Pero dice la historia que después que pasaron los años, que vinieron los descendientes de Can, vino Cus, vinieron los descendientes de Cus, etcétera, etcétera. De ahí vino uno conocido como Rajimín o Mirajimín, nombre que se le da al pueblo de Egipto. El nombre antiguo o nombre original que se le da al pueblo de Egipto es Mirajimín, que fue un hijo de Cus, porque después que todos ellos, cuando salieron de los hijos de Noé, cada uno fundó sus ciudades y le pusieron a las ciudades los nombres según la persona que la fundaban. Y de ahí entonces que el pueblo de Egipto, el nombre que se le da, el nombre de Mirajimín, el pueblo de Egipto. Pero dentro de toda esta descendencia de Can, hubo uno que se llamó Nimrod, el cual dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 11, versículo 96, que fue un gran cazador delante de Dios. Y cuando decimos un gran cazador delante de Dios, nosotros nos preguntamos, ¿pero cómo va a ser? Un hombre que fue, en pocas palabras, perverso, malo, porque está considerado en la historia como un hombre cruel, malo, claro que sí. Fue un hombre que se apartó de los caminos de Dios, del camino de Dios. No de los caminos, del camino de Dios, porque Dios no tiene muchos caminos, Dios tiene un camino. Es así, me corrijo a mí mismo, hermano. Este señor, Nimrod, fue un gran cazador. Pero dice la historia que él se apartó del camino de Dios y cayó en la idolatría, cayó en la adoración de otros dioses. La historia dice de otro Elohim, porque así como dice el Sefer del Bereshit, dice el Sefer del Bereshit que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Esa es la misma palabra que usa para referirse a los dioses ajenos. También usa la terminología Elohim. O sea, no tendrá otros dioses delante de mí. Dice el Sefer del Bereshit, Bereshit Barat Elohim Hareb. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En Éxodo capítulo 20, cuando usa el término, no tendrá otro Elohim delante de mí, o sea, usa la misma palabra refiriéndose a otro Elohim, pero Elohim falso. Es así. Pero antes de nosotros ir a la palabra de Dios, vamos hoy a hablar de una obra muy importante, hermano, conocida como el libro de Hasel. El libro de Hasel. Vamos a hablar de la Biblia, un poquito de la palabra de Dios, ya que hoy en este país, República Dominicana, se celebra el Día de la Biblia, o sea, ha seguido celebrando el mes de la Biblia. Es así. Y según los conceptos y teorías que he escuchado, dice que la Biblia la escribieron 40 hombres inspirados por Dios, nuestro Elohim. Y difiero de ese concepto, hermano, ya que es un concepto, vamos a decirlo, un concepto barato, vendido, que se le ha vendido al pueblo de Dios, de que fueron 40 hombres los que escribieron la palabra de Dios, hermano. Esto es falso, totalmente falso.
¿Por qué? Porque cada día han seguido surgiendo manuscritos que ya fueron escritos y no fueron puestos en el canon bíblico, porque el catolicismo romano o los que estaban encargados no le dieron la gana de reconocerlos como inspirados y nos vendieron esa falsa información, y hasta el día de hoy muchos seguimos repitiendo todas esas informaciones. Por ejemplo, ahí está el libro de Haschel, que gracias a Dios el libro de Haschel ya está siendo reconocido por la Sociedad Bíblica Hebrea en Israel. Ya hay una Biblia, la traducción del Sefer Dabar, que ya contiene el libro de Haschel, hermano. Y ya estamos haciendo los medios para que esa Biblia llegue a nuestra mano, hermano. Asimismo tiene y contiene los libros de Enoc y otros manuscritos. También tiene primera y segunda de Macabeo. Esa Biblia también trae el libro de sabiduría, el libro de Eclesiástico, el libro de Tobí. Tobí fue discípulo de Jeremías. En el libro de Jeremías hay un discípulo de él que es conocido como Tobí. Él escribió también, hermano. Hay muchas cosas grandes que debemos seguir, hermano, conociendo. Es así. Pero antes de nosotros leer la historia en cuanto a las lenguas en Babel, y vamos a leer el libro de Haschel bastante hoy, porque van a haber cosas que salen a la luz, y es una obra inspirada, entregada por Dios, ya que el rey David en 2 de Samuel capítulo 1 versículos 17 y 18 dice: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y endechó David a Saúl y a Jonathan su hijo con esta endecha. Y dice versículo 18, y dijo, eso fue el rey David, hermano, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Haschel. He aquí que está escrito en el libro de Haschel. En un mensaje que di hace unos días estuve citando el libro de Haschel. En el libro de Jueces capítulo 10 versículo 13 lo vamos a leer. El libro de Josué capítulo 10. Josué capítulo 10 versículo 13. Dice: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Dice textualmente: ¿no está escrito esto en el libro de Haschel? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Cuando yo leí esto, hermano, y yo fui estudiando la Biblia, yo me encontré en la Biblia con más de 40 obras. Con más de 40 obras fui encontrándome que nada más aparecen los títulos, pero su historia no fue escrita en la Biblia. Hubieron muchos acontecimientos grandísimos que se escribieron en Caldea, hermano, en Babilonia, y quedaron escritos ahí sobre la historia de Israel. Cuando Moshe salió de Egipto, después de los 400 y pico de años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, que Moshe, nombre hebreo que se le da a él original, Moshe, llegó a la tierra de Madián, donde Jetro, allá él encontró muchos grandes manuscritos, y Moisés fue instruido y enseñado con el conocimiento que tenía este señor allá en la tierra de Madián, porque él era un gran sumo sacerdote para aquella época de la religión madianita. Y no voy a decir más de ahí porque me quiero limitar a la información, porque sé que van a salir muchas cosas, pero voy a manejarme lo mejor posible porque son muchas informaciones
que hay que dar, hermano. Pero cito el libro de Jasher, ya que hay muchas personas que dicen que el libro de Jasher no es inspiración porque no está en el canon bíblico. Quien afirme esa palabra todavía está que se revise porque todavía es católico. Lamentablemente el caso. Y el sol se detuvo, Jueces capítulo 10, versículo 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasher? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y ya como le decía, ya la obra de Jasher está ya, hermano, gracias a Dios, que Dios sigue usando muchos hijos de él en estos últimos tiempos y la luz está saliendo, hermano. Ya el libro de Jasher está reconocido como una obra inspirada, reconocida por la sociedad bíblica en Israel. El Sefer Dabar, hermano, el Sefer Dabar, ahí contiene el libro de Jasher, ahí contiene los libros de No, hermano, contiene la obra de Melquisedec. Los hermanos leen el libro de los Hebreos y que dicen que Yeshua intercede por nosotros, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sin genealogía, sin padre. Cuando usted va a la obra de Melquisedec, escrita allí, hermano, usted se encuentra una gran joya completa de Melquisedec, un prototipo de Cristo, hermano. Quien no ha leído, no ha estudiado a profundidad de la obra de Melquisedec, hermano, vaya y estúdiela para que tenga un conocimiento más completo sobre el ministerio de Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Y así, para tener un conocimiento amplio sobre los 400 años de historia, la época de los Macabeos, la época del Antiguo Epifanes, la época desde el año 605, cuando aparece el Imperio Romano, el Imperio Persa, el Imperio Griego. Allí encontramos esta gran historia escrita, la historia de los Macabeos, aproximadamente por los años 150, 140, 168 aproximadamente, cómo ellos pelearon contra el Imperio Romano para aquel entonces, hermano. O sea, son muchas cosas, mucha historia que hay que conocer. El libro de Eclesiástico, el libro de Sabiduría, el libro de Tobit, primera de Macabeo, segunda de Macabeo, hermano. Son muchas cosas. Y otros manuscritos que andan por ahí que están puestos, hermano, que lo están poniendo, hermano. Obra inspirada por Dios, hermano, obra inspirada por Dios. Ya el Sefer Dabar, ya hablé con el maestro allá en Estados Unidos, uno de los maestros, y me van a hacer llegar esa obra para gloria de Dios muy pronto, que Dios me materialice ese objetivo, hermano. Pero nosotros vamos a leer, hermano, sobre la historia de Babel, sobre las lenguas. Nosotros vamos a leer en el libro de Jasher del capítulo 9. Esta historia la encontramos en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 11, versículo 1 al 26. Pero quien quiere conocer la historia de Israel a profundidad, hermano, vaya al libro de Jasher, capítulo 9, el libro de Jasher, capítulo 9. Vamos a buscarlo. Es así, hermano. Recuerda que estamos en vivo, hermano. El libro de Jasher, aquí lo tenemos, hermano. La historia de Babel, hermano, en el libro de Jasher. Vamos a leer de versículo 21 en adelante. ¿Sabe que, hermano, la Biblia, el libro de Génesis, del Sefer del Bereshit, cuando habla sobre la historia de Babel, algunos estudiosos y algunos teólogos consideran que en la Torá, en vez de ser puesto el libro de el Sefer del Bereshit, que es Génesis, conocido como el principio, ellos consideran que debió ser puesto el libro de Jasher y no el libro de Génesis. Yo entiendo que debió hacerse un complemento de los dos, ya que la historia del Génesis tiene muchos argumentos muy valiosos, muy importantes. Por el libro de Jasher contiene una historia más completa, una historia más amplia, una historia mejor detallada en su amplitud. Porque aquí nosotros vemos que aparece Nimrod, pero no sabemos quién es Nimrod.
no sabemos qué pasó en su historia. Vemos que en el Génesis habla cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero el Génesis no le relata ni le revela por qué Abraham salió de Ur de los Caldeos. El libro de Jasher, hermano, se lo recomiendo. Le tiene a ustedes una historia completa, hermano, en cuanto a esto. Abraham era hijo de Taré, allá en Ur de los Caldeos, y Taré era uno de los capitanes de Nimrod y tenía gran favor ante ese rey. Y allá entonces él se casó con su esposa y a la edad de 70 años tuvo entonces a Abraham. Cuando Abraham nació en Ur de los Caldeos, Abraham, los magos y hechiceros que existían en Caldea, vieron que el niño había nacido y le dieron una persecución para matarlo, porque ellos habían visto unas estrellas en el espacio que señalaban que un niño iba a nacer, iba a ser grande y le iba a hacer la guerra a Nimrod o a su imperio. De ahí entonces que el niño Abraham fue escondido y se buscó otro niño para ser sacrificado en vez de Abraham, y ese niño fue asesinado. Y Abraham fue escondido y tuvo que salir de su tierra a otro lugar donde Taré, su padre, que también era un idólatra. Y allá Abraham, después que se hizo adulto y comprendió que el conocimiento que ellos seguían era un conocimiento de un Elohim falso y verdadero, de un Elohim falso y no el verdadero, Abraham agarró todas las imágenes de Taré y la destruyó y la demolió, hermano. Y así fue como Taré llegó a conocer al Elohim verdadero que Abraham seguía, fue por vía de él, hermano. Y cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, que salió huyendo, también Taré salió huyendo con él, porque Nimrod, al darse cuenta que el niño Abraham había sido escondido y se había sacrificado a otro niño en vez de Abraham, entonces se consideró que Taré era un traicionero. Pero en la historia no es esta, porque hay muchas cosas que seguir. Pero le doy, hermano, es como un pequeño detalle para que ustedes estudien esta obra, hermano. Así que Nimrod duró muchos años de vida y fue asesinado nada más y nada menos por Esaú, el hermano de Jacob, hermano. Esto yo sé que para muchos hermanos que no han leído la obra de Jasher, esta obra muy antigua, hermano, que había sido perdida, pero apareció, gracias a Dios. Dice que a Nimrod, quien lo asesinó y que lo mató, fue Esaú, el hermano de Jacob. Esaú salió porque él era cazador, salió a cazar, y por allá entonces a cientos de kilómetros se encontró con el Nimrod, que venía también con una gran caravana de hombres, y por ahí se armó un botín, por ahí se armó un problema. Y cuando Esaú tiró un arco y mató a Nimrod, que fue asesinado, Esaú salió huyendo, hermano. Y cuando salió huyendo, que llegó desgaritado, tenía varios días huyendo con hambre, muerto de hambre. Entonces llegó donde Jacob, y ahí fue entonces cuando cuando él vende su progenitura. Ahí es cuando Esaú le vende su progenitura a Jacob y le cede todo su bienestar, no solamente el derecho de progenitura, todo lo que le correspondía como hijo primogénito, pasó entonces a mano de Jacob. Y tuvo que entonces pasarse un anillo. Esaú le pasó un anillo a Jacob. Y cuando le pasó el anillo, entonces buscaron testigos y firmaron todo para que no hubiera problema en un futuro. Después de ahí, que el pueblo de Israel quiso entrar para Egipto, de ahí para hermano, antes de entrar a Egipto,
y que cayó en la esclavitud, hubieron un sinnúmero de guerra devastadora entre los descendientes de Esaú y los descendientes de Jacob, porque estaban peleando por la tierra. O sea que toda la tierra que era de Esaú pasó a mano de Jacob por vender su progenitura, y los descendientes de Esaú reclamaban todas esas herencias. Y cuando entonces José allá en Egipto y los hijos de Israel buscaron los manuscritos y todo lo que había escrito, estaba escrito en el pasado, sacaron todos los papeles que estaban ya firmados y sellados, y entonces ahí fue cuando demostraron que todo eso, hermano, pertenecía a Jacob por derecho, porque Jacob, Esaú le vendió toda su pertenencia, todo lo que le pertenecía como progenitura a Esaú, pasó ese derecho a Jacob. Por eso fue con un anillo, eso fue firmado y eso fue todo sellado, hermano. Pero todo esto lo encontramos, hermano, en la obra de Hashel, hermano, una gran obra que el pueblo de Dios merece que estudie esa obra, hermano. Pero nosotros vamos a leer una porción en el libro de Hashel del capítulo 9 sobre las lenguas, porque el tema es sobre las lenguas. No quiero hacerlo muy largo el tema, porque lo vamos a hacer en una segunda parte, y puede ser posible hasta una tercera. Vamos a hacer, hermano, porque es un tema muy importante. Es así. Mirando el origen de las lenguas, hablo de este tema porque en el pueblo de Dios hay un desorden total en cuanto a lo que es el manejo de las lenguas. La persona dice, no, porque hay las lenguas que fueron dadas en Babel fueron lenguas humanas, mientras que las lenguas que aparecen en el libro de los Hechos, y cuando Jesús habló en el libro de Marcos que recibían el Espíritu y hablarían nuevas lenguas, se está hablando que son lenguas angelicales, hermano. Dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Entonces vemos que hoy en día hay personas que están predicando, están dando un mensaje con toda la oratoria que se merece, con toda el arte de la expresión de la palabra que se merece de manera correcta. Pero el pueblo de Dios se ha fanatizado, se ha ilusionado en búsqueda del conocimiento, porque ellos ven que el que no habla lengua, ellos ven que el que no ronca y se pone ronco, ellos ven que el que no pone el corazón como que se está jugando, entonces la persona se pone ronca, y si la persona no tira 3 lenguarajes de lengua, esa persona no tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos un pueblo que le falta, hermano, un pueblo que le falta muchos conocimientos, hermano, y muchos discernimientos de espíritu. Son muchas personas que se autodenominan ellos mismos. Ellos no esperan que el otro los ponga. Ellos mismos se autodenominan profetas. Entonces, cuando uno ve eso, yo me quedo pensando, pero Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Y yo digo, hermano, que si esos profetas, esas personas que se autodenominan muchos profetas, porque aquí hay muchos hombres de Dios que Dios le da revelaciones, Dios le da visión, pero son hombres de Dios y yo sé que tienen sus valores. Pero si muchas de esas personas hubieran tenido la oportunidad de contemplar lo que mi persona ha contemplado, de lo que mi persona ha vivido, me pregunto, ¿qué dirían que son? No dirían que son profetas, hermano. Ellos van a decir que ya son Dios en la tierra. Eso es lo que van a decir, que ya son Dios en la tierra. Y no es halagándome, no me halago, Dios me libre de eso. Pobre mi siervo, mi hombre miserable, como decía el apóstol Pablo. Si he tenido la oportunidad de que Dios me ha revelado, me ha dado en momentos determinados ese don de discernimiento, ese don de ciencia, la capacidad de ver, que me ha dado en muchos momentos determinados la capacidad de salir en espíritu,
que he llamado a los ángeles de Dios, a mi Cristo, ven, ayúdame, sácame de mi cuerpo. Él lo hace, la gracia de Dios, no porque uno sea, hermano, o merezca esto, hermano. Son dones inmerecidos, como dicen por ahí, pero la gloria sea para Dios. Y Dios me libre de jactarme de eso, hermano, porque se nos va el aliento y mismo dejamos de ser. Así es la vida. Pero, hermano, hablando de esto, mira, son muchas las personas que usted la ve. A veces veo personas que tienen un alto conocimiento, un alto intelecto de la palabra de Dios. Pero ellos entienden que si ellos no hablan esa clase de lengua, no hacen ese lenguaje, no se ponen ronco, ellos sienten que no van a serle escuchados. ¿Y cómo yo le llamo a eso, hermano? Yo le llamo a eso blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Porque, ¿qué es blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios? La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no es que la persona diga yo no creo en Cristo, no creo en el Espíritu Santo. Eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemia contra el Espíritu Santo es usted querer aparentar en realidad lo que usted no es. Usted querer llamar la atención de un pueblo a través del memerismo, a través de la mecanicidad de repetición, a través de la falsa imitación de lengua. Hermano, lengua aprendida mecánica, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque los demonios y los magos negros y brujos también hablan lengua y son inspirados por los demonios. Hay que pedirle discernimiento en el pueblo de Dios para ver cuál es la clase de lengua que se está hablando verdaderamente. Y perdón por algunos hermanos que hablan, que hacen eso, hermano, pero estamos acá en el pueblo de Dios para seguir estudiando la palabra de Dios. Y vamos a verla aquí en el libro de Hazel del capítulo 9, hablando sobre las lenguas. En Babel, en la torre de Babel, cuando se edificó la torre de Babel, fueron derramadas 70 lenguas, hermano. En la historia del libro, en la historia de Babel, perdón, fueron derramadas 70 lenguas. Fueron 70 ángeles que descendieron, que estaban en el trono de Dios. Y lo vamos a ver. Y esas 70 lenguas fueron las que fueron conocidas en aquellos entonces. Y me pregunto, porque cuando una persona habla lengua en la iglesia, no, que es lengua angelical. ¿Usted ha visto a un ángel hablar? ¿Un ángel del cielo ha hablado con usted? No. Ahora le digo con toda propiedad, ¿he hablado mi persona con los ángeles? Sí, he hablado con seres de otro mundo. ¿Ha visto usted los seres de otro mundo? Claro que he visto los seres de otro mundo, porque Dios me ha dado la oportunidad de momento de mi vida viajar a otros planetas que Él me ha llevado, y pisaba y ponía el pie en esos mundos. Me quedaba así durante la hora de la noche mirando hacia arriba, a lo lejos, allá en lo infinito de todo el espacio. Y cuando miraba así, pedía si merecía y tenía el mérito de eso, que se me conceda la oportunidad de ir a un planeta, a ese planeta al cual me quedaba mirando. Y durante la hora de la noche se me daba la oportunidad de viajar a ese planeta y ponerle el pie y conversar con esa humanidad. ¿Qué lengua me hablaban, hermano? Me hablaban la misma lengua que hablo, porque los ángeles del universo hablan todos los idiomas del universo. Cuando el Espíritu Santo me corrige a mí hablándome en castellano. Cuando el Espíritu Santo corrige a un americano, le habla hablando en inglés. Cuando el Espíritu Santo corrige a un paisano de Haití, a uno de nuestros hermanos, vecinos, lo corrige hablándole en creol. Y así en diferentes idiomas del mundo, el Espíritu Santo de Dios corrige a la persona hablándole en su idioma. Es así, hermano. De que existen lenguas angelicales, no las estoy negando, claro que existen. Pero el apóstol Pablo dice, hágase todo y decentemente en orden, hermano. Y por eso
Cuando veo esas clases de personas que están hablando de la palabra de Dios, personas con alto conocimiento, y de repente usted lo ve que dicen cándale y eso, y están como si fueran usando repetidas muletillas, porque eso se le llama muletillas, y otros hermanos le siguen a coro la misma palabra. Y me pregunto, ¿qué él está diciendo ahí? Tiene sentido lo que él está diciendo, ya que dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios del capítulo 14, que se va a leer más adelante, que las lenguas es para los incrédulos. Y si alguien está en la iglesia, en el templo, en la sinagoga, y habla lengua, que tenga un intérprete, o si no, que se calle. Y él dice que él habla muchas lenguas, pero él le prefiere hablar una que se entienda y no tantas que no se entiendan. Entonces dice claramente que el que habla esas clases de lengua no se edifica. O sea, ¿en qué edifica? Entonces, no hay sentido lo que estoy viendo, que se está hablando muchas palabras, hermano, para llamar la atención de un pueblo que persigue eso. Eso es como un mercadeo, una venta en el mercado, que yo tengo que hablar un lenguaje desconocido que carece de sentido, que carece de significado alguno, para poder llamar la atención de los oyentes. ¿Cómo se llama eso, hermano? Me estoy a mí mismo mintiendo. Creo que estoy engañando a un pueblo, pero me estoy mintiendo a mí mismo y me estoy haciendo daño a mí mismo. Y eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque a los mentirosos no tendrán parte en el reino de los cielos, hermano. A mí en la noche el Espíritu Santo, como a las 2 de la mañana, estando en oración, me usó para hablar una lengua desconocida. Claro, a mí me tocó. Y la lengua que hablé en ese momento, nadie aquí en esta tierra la ha hablado. Ninguna iglesia yo he escuchado hablar de esa lengua que se me dio la oportunidad de hablar en ese momento que tuve. Pero así mismo como la hablaba, así mismo se me dio la interpretación de cada palabra. Aunque después de ahí no me acordé de lo que había hablado, pero sí, en el mismo instante conocía la interpretación de lo que se me estaba diciendo. Hay hermanos que están hablando muchas palabras que tienen su origen en la cultura africana. Hay hermanos que están hablando muchas palabras que tienen su origen en la cultura del Asia Central, en la cultura de los druidas. Hay hermanos que están hablando muchas palabras que tienen su origen en la cultura maya y azteca y toltecas. Hay hermanos que están hablando muchas palabras y tienen sus raíces en la religión del vudú de Haití y África. ¿Y cómo yo sé eso? Claro, hermano, que lo sé. Porque durante todo el proceso de mi vida me ha tocado estudiar muchas palabras y caerle atrás al Bhagavad Gita, que es el manuscrito de los Vedas. Me ha tocado a mí caerle atrás a los manuscritos de los druidas, de su religión, estudiar parte de lo que es el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas y aztecas, y aparte de algunos libros que tienen que ver con el origen de los mayas, aztecas y toltecas y los totonecas, hermano. Y cuando uno ve, hermano, hablando todas esas clases de palabras, yo los observo desde el banco y digo, solo con un infeliz, mentiroso, hermano, solo con mentiroso. Porque todas esas palabras, hay muchas palabras de esas que tienen su origen en cultura maya y azteca, que se refieren a pueblos, a pueblos que pertenecen a México. Otros se refieren a otras cosas que tienen que ver africanas. Hay palabras de esas, hermano, que pronuncian hablando en lengua que tienen que ver con nombres de demonios. Hay palabras de esas que tienen que ver con industria de fabricación de alcohol. Porque le he escuchado, hermano.
Hay muchas palabras de esas que tienen un origen diabólico totalmente. Entonces decimos, no, yo estoy hablando en lengua angelical, hermano. Hay que revisarse en el pueblo de Dios, hermano. Ustedes me disculpan, hermano, mucho, hermano, pero me salió a mí el hablar de este tema porque veo que el pueblo de Dios carece, hermano, de mucho conocimiento. Y yo voy a dejar este mensaje hasta acá, pero voy a hacer una segunda parte y voy a hacer una tercera parte también, hermano, porque el tema es amplio. Mira, hay que leer el libro de Hazael del capítulo 9, se va a leer completo. Se va a leer parte de la historia de Joseph en la tierra de Egipto, donde Joseph en Egipto tuvo que revelarle al faraón los 70 idiomas que se hablaban, los 70 lenguajes que se hablaban para aquel entonces. Y yo me pregunto, si los 70 lenguajes que fueron derramados en Babel fueron los ángeles de Dios que derramaron sus lenguas allí para confundir al pueblo de Babel que se encontraba en Sinar, en Oriente, dirigido por Nimrod, allí por todos sus generales. Cuando descendieron los ángeles, el Padre con sus 70 ángeles, derramaron allí, hermano, los 70 lenguajes de lenguas sagradas. No, porque yo estoy hablando lengua angelical, Hermano, el que habla, el que aprende a hablar, el que aprende a hablar las lenguas de los Vedas, esa lengua sánscrita, uno de los primeros idiomas del mundo en su historia, uno de los primeros, porque hay más, está hablando una lengua angelical, porque fueron los ángeles que depositaron esa lengua allí en Babel. Hermano, esta es lengua sagrada. El que aprende a hablar la lengua hebrea, el hebreo original, que le pida a Dios que derrame el Espíritu Santo sobre él y le enseñe a hablar en hebreo, que el Espíritu Santo de Dios lo inspire para que él hable hebreo, por el hebreo original, porque el hebreo se perdió en miles de años. Ha ido resucitando después de cuando se empieza a restaurar el pueblo de Israel en el 68, por ahí creo, ¿verdad? En 1948, por ahí creo, sí. Me pueden corregir. Cuando se crea el Estado de Israel, empiezan a resucitar un idioma perdido que había muerto en el pasado. Pero al que Dios lo inspira, pidámosle a Dios que derrame el Espíritu Santo sobre nosotros y que nos capacite a través de la llenura del Espíritu Santo para hablar el hebreo, hermano. Es una lengua sagrada. Todas esas lenguas de esos pueblos antiguos que florecieron en el pasado, que crearon las escrituras, esos idiomas antiguos, que cuando uno estudia el libro de Hazael, ya en ese estudio antropológico ya se encuentra que ya Italia como pueblo, ya esos pueblos ya existían en esa antigüedad. Los fenicios, Caldeas, Babilonia, hermano, fueron lenguas sagradas, y todas esas lenguas para ese entonces, que fueron 70, fueron dadas en Babel por los ángeles. Fueron dadas en Babel, hermano. No fueron lengua humana. Las lenguas que fueron todas derramadas en Babel no fueron lengua humana, hermano. Fueron lenguas que fueron los ángeles que la depositaron sobre cada pueblo, sobre cada tribu, para que no sigan la construcción de la torre de Babel, que ascender desde el primer peldaño hasta el último peldaño, hermano, se duraba hasta un año de camino para llegar. Y cuando la tierra se abrió, dice el libro de Hazael, se tragó la tercera parte de todas esas enormes torres, y duraron años. Después que la lengua fueron derramadas, eso no fue de la noche a la mañana. Ellos continuaron en la obra, hermano, aparte de eso. Y dice la historia que cuando
ellos pedían un ladrillo en una lengua, el hermano, el compañero le pasaba otro objeto y no se comprendían. Entonces, cuando el objeto caía, que ellos lo tiraban, por la disconformidad que había, el objeto caía, y cuando le caía encima de la cabeza a otro, lo mataba. Y fueron así como muchos de la Torre de Babel fueron muriendo y fueron asesinados, hasta que dentro de unos años, o 3 años, 2, dejaron la obra y abandonaron la obra, porque estaban muriendo, estaban desapareciendo, hermano. Y cuando dice que descendió fuego del cielo, hermano, que le dio esa todo de arriba hacia abajo, dice que se abrió, se tragó la tercera parte por 3 veces, porque eso era demasiado enorme, demasiado grande, hermano. Eso era demasiado enorme, demasiado grande. Y la tierra se tragó todo eso, y solo arriba quedó nada más que una sombra de lo que fue todo aquello en Babel. Pero tomo esto como referencia, porque José en Egipto, para ser segundo después del faraón, tuvo que revelar a través del poder de Dios los 70 lenguajes revelados en Babel. No podía uno ser segundo después del faraón, al menos que tenga un alto conocimiento sobre los 70 idiomas, lenguajes que fueron dadas a la humanidad. Joseph, en el libro de Hazel del capítulo 48, ascendió hacia el tercer peldaño. Y en la segunda entrevista con Joseph ante el faraón, ascendió hasta el tercer peldaño. Eso queda, hermano, para la segunda parte, para que sigamos hablando sobre el origen de las lenguas y los fenómenos que se dieron allí, hermano, en esto. Para dar continuidad, hermano, seguiremos la segunda parte. Dios le bendiga grandemente donde quiera que se encuentren. Sigamos, hermano, compartiendo este canal para que la palabra de Dios siga llegando a muchos, hermanos. Pueden ir a mi cuenta de YouTube, Samuel de Hotel Oficial, Eled Mago. Ahí me pueden encontrar. Y mi número de teléfono para cualquier pregunta, cualquier interpretación que se requiera para gloria de Dios, porque Dios es el que da la gracia. También que tenga un sueño, conocer un sueño, su interpretación, también podemos servirle. Estamos para eso, para la gloria de Dios. Unas preguntas sobre el despertar de la conciencia, cómo despertar conciencia, ya que la humanidad nos encontramos en una época de alerta roja, donde la oscuridad, el sueño hipnótico de la tiniebla nos tiene sumergido cada vez más en el sueño de la conciencia. Ha llegado la hora en el pueblo de Dios, una hora de un despertar, una era de revolución, una era de un verdadero despertar de conciencia, pero aprendiendo a salir de los dogmas religiosos y entrar entonces al conocimiento, a la sabiduría de Dios, ese Dios Elohim, Padre eterno, que nos revela cada vez más, que dice su palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Ese es el Dios que nosotros debemos seguir, hermano. El Dios que revela cada día, no un Dios de dogma religioso ni teoría, sino un Dios de poder, hermano. Es así. Para cualquier pregunta, siempre doy mi número de WhatsApp: 829-337-7971. 829-337-7971. Y mi Facebook, mi cuenta, pueden darle a compartir, hermano, porque esto es para amor, por amor a la humanidad desinteresadamente. Hermano, eso sale de mí desinteresadamente, por amor a la humanidad. Denle a compartir, hermano. Mi cuenta de YouTube, Samuel de Hotel Oficial, Eled Mago. Ahí me van a encontrar, hermano. Dios les siga bendiciendo grandemente. Que el Padre de la luz
Dios del infinito, en nombre de Cristo Jesús, nos ilumine cada día con su palabra y nos ilumine dándonos el profundo entendimiento, la iluminación en todos los conocimientos, don y ciencia. Dios le bendiga grandemente en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.